Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva serie de enseñanzas de grupos pequeños. El día de hoy vamos a iniciar con esta serie que se llama Las Bienaventuranzas. Las Bienaventuranzas se encuentran también incluidas en una serie mucho más amplia de enseñanza, la cual la entregó el Señor Jesús. Y esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, entre el capítulo 5 y capítulo 7. Hoy vamos a iniciar con la primera bienaventuranza. Y para eso vamos a ir a nuestras Biblias al Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículos del 1 al 3. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabes? Lo primero que podemos encontrar en este capítulo 5, en estos tres primeros versículos, es que el destino del mensaje es el discípulo. El versículo 1 dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Estaba el monte, estaba la multitud, pero él se enfocó en sus discípulos. Eso dice la Biblia, se enfocó en sus discípulos. Por lo tanto, esta serie de enseñanzas van dirigidos a ti, a todos los creyentes. Van dirigidos a los creyentes de ese tiempo, a los creyentes que vivieron después de los discípulos y a los creyentes de este tiempo. Y comenzó a enseñarles. Por lo tanto, es una enseñanza pensada por el Señor Jesucristo para los que iban a creer en Él, para ti y para mí. ¿Sabes? Esta enseñanza, esta serie de enseñanzas que va dirigida a los discípulos, tiene las siguientes características. Primero, podemos decir que es una guía para la vida diaria de los creyentes. Cuando tú leas el capítulo 5, cuando analicemos las bienaventuranzas de este capítulo, pero si aún así tú sí quieres seguir más allá y lees el capítulo 6 y el capítulo 7 de este Sermón del Monte, te vas a encontrar con que toda la enseñanza que el maestro dejó plasmado en sus palabras es para la vida diaria. No espera solamente aprendérselo de memoria. No es solamente para tenerlo escrito y decir, esto es lo que enseñó Jesús. No es solamente para eso. Es para vivirlo. Es para llevarlo a la práctica. Para eso el Señor lo entregó. Son los requisitos que tiene que tener todo creyente y son los requisitos que Dios ha establecido. Y lo segundo que podemos encontrar en esta serie de enseñanzas es que no es una sugerencia. Dios nos está pidiendo, no nos está pidiendo, por favor, que lo practiquemos. Es todo lo contrario, es una demanda. Es la forma en la cual Dios exige que tiene que vivir todo cristiano, todo creyente, todo hijo de Dios. Por lo tanto, aquí se tienen que dejar totalmente de lado todo lo que son los rituales y todo lo que son las tradiciones. No sé si tú lo sabías, pero a Jesús le cargaban las tradiciones, no las soportaba. Todas aquellas cosas que la persona hacía de memoria, pero que no tenía para él ningún significado, todos aquellos rituales que practicaban los religiosos, pero que lo hacían solamente por eso, porque era la costumbre hacerlo. A él le molestaban, porque él lo que quiere es que tú lo practiques, pero desde tu corazón. Por eso toda esta serie de enseñanzas va dirigida a eso, a que llevemos una vida práctica desde nuestro interior,
desde nuestro corazón, pensando, meditando y sabiendo lo que estamos haciendo y sabiendo que eso le agrada a Dios. También podemos decir otra característica sobre esta serie de enseñanzas, que es una enseñanza, como ya dijimos, dirigida al corazón del creyente, al corazón y a la mente. Tienes que pensar en lo que vas a hacer y en lo que vas a decir. Y te voy a poner un ejemplo. En Mateo capítulo 6, Jesús enseña la oración. Y no es repetir la misma oración que Él enseñó. Él estaba dando una pauta. Él estaba dando una estrategia de cómo tú podrías orar. No es repetirla, es tomarla, entenderla y después tú llevarla a la práctica. Pero tienes que entenderlo con tu mente y con tu corazón. Otra característica de esta gran enseñanza de Jesús es que revela la voluntad de Dios para el creyente. Si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, toma la Biblia, ve a Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, y ahí vas a ver cuál es la voluntad de Dios para los que han creído en su Hijo Jesucristo. Al leer estos 3 capítulos te vas a dar cuenta de lo que Dios quiere que hagas con tu vida, cómo Él quiere que tú vivas. Y adicionalmente a eso, otra característica que podemos encontrar es que cada una de las partes de esta enseñanza debe ser vivida, pero también tiene que ser practicada en su conjunto. No sirve que tú practiques solamente una parte. No sirve que tú digas, mira, por ejemplo, de las bienaventuranzas, yo llevo a la práctica la número 4 y las demás en realidad no puedo hacerlo. No, están unidas. Toda la enseñanza de Jesús está unida. ¿Para qué? Para que el discípulo, para que el creyente, el cristiano, lo practique como algo único, como uno solo. No podemos hacerlo solo. No podemos hacerlo por nuestros propios medios, no, necesitamos entonces la ayuda de Dios. Y es lo que vamos a ver un poco más adelante. Necesitas para practicar, para llegar a la práctica, para vivir la enseñanza de Jesús, la ayuda de Jesús. Vamos a ver un ejemplo. Si tú puedes leer en Mateo capítulo 6, vamos a buscar Mateo capítulo 6. Vamos a leer el versículo 33. Dice así la Biblia: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es lo que estábamos diciendo. ¿Tú quieres vivir en la voluntad de Dios? Pues bien, buscar el reino de Dios es llevar a la práctica toda la enseñanza del Maestro. Y todas las otras cosas que vienen en la vida, todas las otras cosas por las cuales tú te vas a preocupar en la vida, Dios las va a añadir porque te vas a preocupar de llevar a la práctica lo que Dios demanda en verdad. Lo que Él demanda de tu vida es lo que vamos a explicar ahora. Ese sería como el gran primer punto. La enseñanza está dirigida a nosotros, a los discípulos, a los que hemos creído en Cristo. Como punto 2, esta enseñanza hace que el discípulo, que el cristiano, sea feliz. ¿Sabes por qué? Porque el versículo número 3 de Mateo, vamos a volver a leerlo, dice, bienaventurados. Parte de esa forma. Y los próximos versículos que tú puedes leer van a decir o van a empezar de la misma forma, bienaventurados. Y la palabra bienaventurado quiere decir feliz, tan simple como eso. Dichoso. En otras versiones dice, dichoso el que practica esto, dichoso es este tipo de persona, dichoso o feliz o alegre. ¿Quién? Dichosa es la persona, en verdad,
que confía plenamente en Cristo. Esa es la felicidad del cristiano. Si queremos decir, bueno, ¿cómo yo puedo ser feliz? La persona a la cual está dirigido este versículo de la Biblia, el bienaventurado, el feliz, es aquel que ha puesto su confianza en Cristo. ¿Cómo qué? Como su Salvador. Como aquel que lo puede ayudar, como aquel que lo puede librar de todos sus temores, como aquel que lo puede perdonar y como aquel que lo puede llevar más allá de la muerte. Ese es el Salvador. Pero no solamente eso, uno es feliz cuando nosotros, los cristianos, no solamente consideramos a Cristo como nuestro Salvador, sino que somos felices porque sometemos todo nuestro ser al poder de Jesús, al obedecerlo como Señor y al vivir una vida santa, o sea, una vida separada del pecado, de las cosas que ofenden a Dios. Cuando nosotros vivimos de esa forma, cuando nosotros comenzamos a vivir una vida que confía en Cristo y estamos sometidos a su voluntad y le obedecemos como el Señor de nuestras vidas y vivimos una vida separada del mal, entonces somos felices, porque es algo interno. Es una expresión interna la palabra bienaventurado. No tiene nada que ver con las cosas físicas, con las cosas materiales. Dios no te va a hacer feliz al darte una casa o un auto. Eso no es la felicidad que Dios busca para tu vida, para nuestras vidas. La felicidad que busca Dios es una felicidad interna, de tener paz interna. Y eso se logra con Cristo. Vamos a leer un versículo de la Biblia que se encuentra en un salmo. El Salmo número 32, versículo del 1 al 2. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová, a quien el Señor, no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es lo que estábamos hablando. ¿Quién es feliz? Aquel cuya transgresión, aquel cuya maldad ha sido perdonada. Y eso lo vas a alcanzar. En Cristo ya lo alcanzamos. Algunos todavía viven bajo tristeza, todavía viven preocupados, todavía viven amargados. Y es porque no han entendido que al tener a Jesús de su parte, sus vidas ya pueden ser felices porque Cristo te ayuda a superar todos los problemas que acarrea el pecado. Cubierto su pecado. Cuando Cristo está contigo, el Señor ya no te apunta con el dedo. Ya no dice que que tú ya no, o que tú no le perteneces porque vives una vida lejos de Él. Todo lo contrario, al estar en Cristo, Dios te mira y dice, este es mi hijo, este hombre, esta mujer se arrepintió, vino a mi hijo Jesús. Por lo tanto, Él merece todo mi bien y toda la felicidad que yo puedo brindarle, como un papá lo hace con un hijo. La diferencia, ¿sabes cuál es? Es que Dios lo hace de una forma perfecta. Entonces, la felicidad del creyente no depende de las situaciones externas, no depende de la economía, no depende de los partidos políticos, no depende de los gobiernos de turno, no depende de cómo esté la economía mundial, depende de nuestra relación con Dios, depende de nuestra cercanía con Cristo, de eso depende nuestra felicidad y eso se manifiesta de forma interna. Cuando un creyente está bien con Dios, su vida es una vida de paz, es una vida feliz. Es cierto, van a venir todas esas olas, todos esos problemas como los que estamos viviendo hoy en día. Pero por dentro nuestra vida va a estar en paz, porque sabemos que hay alguien que nos cuida, sabemos que hay alguien que no va a permitir que seamos destruidos, porque ese alguien es Dios y ese alguien nos trata y nos ama como sus hijos.
Sigamos en este versículo 3, volvamos a Mateo capítulo 5. Estábamos hablando de que es bienaventurado. ¿Bienaventurados quiénes? ¿Feliz quién? El pobre en espíritu. ¿De qué pobreza estamos hablando? ¿Estamos hablando de una pobreza material? ¿De eso se está refiriendo? Mucha gente, al analizar esta primera bienaventuranza, dice que está hablando acerca de eso, precisamente, de la pobreza material. Felices los pobres, pero no está hablando de eso. No está hablando de la pobreza material, no está hablando del que no tiene nada, del desposeído. No está hablando de eso este, este versículo. No está hablando de eso Jesús. Está hablando de la pobreza espiritual, pero desde este punto de vista. La palabra pobre que usó el maestro es de un pobre que vive en la indigencia absoluta, que no tiene nada para subsistir. Jesús, cuando usó la palabra pobre, estaba pensando en un mendigo que depende completamente de lo que le den las personas para vivir de forma diaria. Es una persona que depende de la bondad de los demás para poder vivir. A ese tipo de pobreza es alguien que no tiene nada y que depende de otros para poder sobrevivir cada día. Los pobres en espíritu son, o deberían ser, los cristianos, los creyentes, que dependen completamente de Dios para vivir cada día. Ese es el pobre en espíritu. De él está hablando. Vamos a Juan capítulo 15 y versículo 5. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Juan capítulo 15 y versículo 5. Mira lo que dice. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El Maestro, Jesús, está hablando a sus discípulos nuevamente y les dice, oigan, si ustedes están lejos de mí, si ustedes no están conmigo, nada pueden hacer, no van a poder sobrevivir. Es imposible que el cristiano esté lejos de mí, porque yo soy el árbol verdadero y ustedes son las ramas. Si los cortan, ustedes se secan y mueren. Tienen que estar conmigo. De esa dependencia estamos hablando. Cuando tú eres pobre en espíritu, es porque eres una persona que le ha dejado o ha entendido que depende completamente de Dios. No te crees autosuficiente. El cristiano que es pobre en espíritu es aquel que le da gracias a Dios por todo, porque sabe que gracias a Dios es que tiene un trabajo, que tiene aire en sus pulmones, es que puede comer un pedazo de pan todos los días, es que abre la llave, ¿no es cierto?, y sale agua y puede tomar de esa agua, puede pagarla, puede cosas tan básicas como tener un par de zapatos. El cristiano debe ser pobre en espíritu. No es que hay varios tipos de cristianos, varios tipos de creyentes, y está el creyente que no es pobre en espíritu porque él se cree autosuficiente, y está el otro. No. Este es un tipo de cristiano. No hay dos creyentes en la Biblia, es uno solo. Tú debes ser pobre en espíritu. Nosotros tenemos que ser pobres en espíritu. Tenemos que entender que dependemos completamente de Dios para nuestra existencia. Es la única forma de vivir una vida feliz. Felices los pobres en espíritu. ¿Entiendes? Es una forma de vida. Me encanta eso del maestro. Él no vino a instaurar o a fundar una religión. El cristianismo es una forma de vivir de una forma íntima con Dios. Entonces, de Cristo proviene todo nuestro sustento, nuestra seguridad.
y por supuesto nuestra felicidad. Entonces, la enseñanza está dirigida al discípulo y este discípulo que recibe la enseñanza va a ser feliz. ¿Por qué? Porque va a llevar a la práctica esta enseñanza. Pero además de eso, el discípulo es feliz porque hay una razón y la da el mismo maestro aquí en Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Porque de ellos es el reino de los cielos. O como dice otra versión de la Biblia, en otro lenguaje, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Eso qué quiere decir? La felicidad entonces del creyente, que depende de Dios y que no hay otro tipo de creyente. Entonces la felicidad del creyente, tu felicidad, cuando de verdad dejas todo en las manos de Dios, toda tu vida, todo tu ser, tu felicidad va a ser que el reino de Dios ya te pertenece. O como diría un gran erudito de la Biblia, el reino de los cielos ya lo estás viviendo, ya lo estás viviendo. El reino de los cielos es tuyo por el hecho de vivir bajo la voluntad de Dios. Es tuyo. Cristo dice que te pertenece. No lo digo yo, no lo dice alguna persona ajena a la Biblia, lo dice Cristo. El Maestro dice que cuando tú vives una vida bajo la voluntad de Dios, entregándote por completo a Dios, eres feliz porque el reino de los cielos, el reino de Dios, es tuyo, te pertenece y lo estás viviendo ahora. Un buen ejemplo de eso es lo que dice el Maestro en Mateo capítulo 6 y versículo 10. Dice así, en esta oración, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. El Maestro cuando enseñó la oración ahí en Mateo capítulo 6, dejó estipulado este punto, venga tu reino. Que cuando tú estés orando, cuando tú estés ahí en tu intimidad con Dios, en esos minutos que tú dejas en el día, en esos 20, 30, algunos una hora, para estar con Dios, tienes que decirle, Señor, que tu reino venga a mi vida en este día y todos los días. Y Dios no te lo va a negar, porque tú vives bajo su voluntad. Todos los días el creyente debe de vivir bajo el reino de Dios. Por eso el creyente es feliz, porque vive bajo la potencia de Dios. Dios te va a llenar de todo su poder. Por eso vives bajo el reino de Dios. El reino de Dios lo estás viviendo porque vas a vivir bajo el poder de Dios. Vas a experimentar todo su amor, toda la bondad de Dios, toda su ayuda, toda su guía, toda su sabiduría. Vas a vivir en carne propia la salvación de Dios todos los días. Y Dios va a llenarte de su gracia abundante para resistir el pecado, para aguantar los días malos, para sobrellevar los problemas, porque vas a estar viviendo en el reino de los cielos. ¿No es eso acaso algo para estar feliz? De saber que Dios te va a guiar, que no estamos solos, no estás solo, no estás abandonado. Eres un hijo de Dios. Y por ser hijo de Dios y por llevar este estilo de vida, Dios te va a llenar con todo lo que tiene. Por eso te pertenece el reino de los cielos. Gracias a Cristo podemos vivir bajo el reino de los cielos. Entonces, vive tu vida bajo la voluntad de Dios. Vive tu vida bajo la voluntad de Dios y verás la realidad. Y vas a ver con tus ojos la realidad de Dios en tu vida, en el presente y en el futuro.
Que Dios te bendiga en este día y nos vemos en la próxima sesión de grupos pequeños. Pon en práctica, acuérdate, esto no es para que lo escribas en un cuaderno solamente, no es para tomar apuntes solamente, es para que lo lleves a la práctica y vivas tu vida feliz y bajo el poder de Dios. Que Dios te bendiga.